Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén súper. Bueno, primero que todo, disculpar un poco la demora, pero lo ideal fue preparar algo bien robusto para que saquen todas las dudas acerca de choques. Sí, entonces traté de dejar bien completa esta cápsula y, y bueno, no sé si esta semana que viene de receso, entre comillas, para ustedes, no sé si tienen clase. Sé que tienen los recuperativos, entonces no es tan de receso como debería ser, como para el caso de la otra, de los otros semestres. Pero de todas formas, eh, es una semana más cortita, así que van a poder descansar algo el siguiente fin de semana. Espero les sirva esta clase extra o una cápsula extra. Tratamos de tomar en cuenta las consideraciones que dejaron en la encuesta docente y vamos a tratar de mejorar algunas cosas. ¿Ya? Entonces, ahora voy a compartir. Ujú. Acá. Ok, perfecto. Bueno, eh, la única desventaja de esta cápsula es que no pueden hacerme las dudas en vivo, pero pueden enviármela siempre por correo. Mejor si es que abren un foro sobre se abre un foro sobre esta auxiliar y dejan todas sus preguntas ahí, pero de momento, bueno, voy a tratar de ser explicativo con todo y si algo está o no le hace sentido o encuentran alguna diferencia, me lo hacen notar. Sí, por ejemplo, la clase pasada tuve algunas confusiones y como hace tiempo no veo algunas cosas, no las tenía tan frescas, ¿sí? Y las voy a tratar de aclarar todas las cosas que quizás quedaron de cierta forma un poco dudosas la clase pasada para que ahora no quede ninguna duda, ¿ya? O sea, una de las cosas que se habló era sobre los sistemas de referencia en ejercicios de energía. Estuve repasando y si bien yo en el ejercicio en un momento utilizaba otro sistema de referencia que era este cuando teníamos la cuña, no sé si recuerdan el ejercicio del skater, pero bueno, ahí lo pueden ver en la auxiliar 10. Si bien yo usaba ese sistema de referencia, no lo usaba para calcular energías, lo usaba para calcular el roce. Si se recuerdan que acá había una superficie con roce, entonces yo quería saber cuánto valía esa fuerza de roce y así poder calcular cuánto era el trabajo que generaba ese roce y así saber cuánta energía se perdía. Pero ese sistema solamente lo utilicé para calcular esa fuerza de roce, pero no o energías. Sí, y ahí está lo que quería aclarar, que cuando trabajemos con energía, mejor dejemos un sistema fijo, es mucho más cómodo, sobre todo porque se podrían generar incoherencias. Por ejemplo, si utilizas ese sistema para calcular la energía potencial, a pesar de que aquí está subiendo con respecto a este sistema, para ese otro sistema no. Entonces mejor dejemos un sistema fijo en problemas de energía y lo mejor es dejar uno en el suelo, sobre todo cuando hay energía potencial, ¿ya? Porque ahí es fácil calcularla, ¿ya? Eso. Entonces, en energía dejemos un sistema fijo siempre, en el suelo idealmente, y si necesitamos calcular fuerza de roce, otras cosas, ahí podemos utilizar otro sistema, pero solo para calcular magnitudes y ese tipo de cosas, no para calcular energías, ¿ya? Porque ahí cambia mucho de un sistema a otro. ¿Ya? Esa era la primera aclaración. La segunda aclaración va con esto. Ya yo en la clase auxiliar utilizaba esto que básicamente es decir que el trabajo era la diferencia de energía en dos instantes, ¿ya? Entre dos instantes. Alguien
me corrigió y dijo, bueno, quizás el profe nos mencionó que no, que era solo la diferencia de energía cinética. Entonces ahí es donde eh, no tenía tan fresco este pequeño detalle, pero al revisarlo, eh, si bien en el contexto de energía, esta es la que más nos va a interesar, ¿sí? Ahí les voy a explicar la diferencia, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con esta, que es la que ustedes me dicen. Nosotros, para calcular trabajos, no lo piensen como, porque ahora como lo habíamos visto en energía, el trabajo era, no sé, por ejemplo, el trabajo que se realizó entre dos momentos y lo asociábamos como una pérdida de energía si había roce, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo ahí? Estamos calculando el trabajo que realizó la fuerza de roce, que en este caso la fuerza de roce es no conservativa, ¿sí? Entonces, por eso se usa eso, y eso va relacionado con la energía mecánica. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos calcular un trabajo, recuerden que el trabajo se puede calcular para cualquier tipo de fuerza. Por ejemplo, el trabajo que realizó la fuerza peso en cierto instante de tiempo, podemos calcularlo. ¿Cómo, por ejemplo? Y aquí, cuando son fuerzas conservativas, pueden usar esta expresión, ¿ya? Ahí denle una vuelta a lo que son las fuerzas conservativas, no conservativas. eh, eh, si lo ven de cierta forma, como que la de arriba, esta de acá, va a ser asociada a movimientos donde no se conserva la energía. ¿Sí? A eso se le llama como no conservativas, fuerzas que me hacen perder energía. El roce es, por ejemplo, la más clara. ¿Ya? Eh, Piénsenlo así, aterrícenlo así, pero bueno, volviendo a esto, entonces, por ejemplo, nosotros también, a pesar de que el peso no sea una fuerza no conservativa, podemos calcular el trabajo que realiza la fuerza peso. Por ejemplo, aquí, si yo tengo una partícula que va moviéndose por acá, por ejemplo, y aquí ya con energía cinética 20, acá en ese instante. Y sube, sube, sube hasta que se detiene, cero. Entonces, ¿qué pasó? Se ganó energía potencial. Estamos en un problema solo que hay una fuerza pesada, por lo tanto se conserva la energía. Pero, si nosotros nos damos cuenta, hubo una diferencia de energía cinética. Si yo hago la diferencia, o sea, digo, ya, ¿cuál es la energía final? Cero menos 20, esa es mi delta K. Entonces, ¿qué me dice esto? Que la fuerza peso realizó un trabajo de menos 20, ¿sí? Entonces, bien, yo puedo saber cuánto trabajo realiza cada fuerza, o la fuerza neta en este caso. Eso sí, perdón, aquí la aclaración. Eso va relacionado con la fuerza neta, ¿sí? O sea, todas las fuerzas que estén son actuando sobre un objeto, siempre y cuando sean conservativas, será igual a la diferencia de energía potencial, ¿sí? Recuerden que por cada fuerza, porque el trabajo es F por producto punto por el desplazamiento, y yo puedo calcular el trabajo para cualquier fuerza. En este caso, como en este problema de acá, como es solo una fuerza, eh, el trabajo neto sería el trabajo del peso, ¿sí? Pero eso es lo que quiero que se entienda, que a ustedes, en general, estos no están preguntados. No te van a preguntar cuál es el trabajo que realizó la fuerza de tensión. No suele preguntarse tanto, pero si se lo llegan a preguntar, va relacionado con esto. ¿Sí? Entonces, aquí sí podrían utilizar esta expresión que ustedes me mencionaron. Pero ahora viene la diferencia. Si queremos calcular diferencias de energía, si yo quiero saber cuánta energía perdió un sistema al pasar por una zona rugosa, entran fuerzas no conservativas y ahí tengo que meterlas a todas. Generalmente hay una. Si lo separamos bien por tramo, hay una por tramo. Entonces, lo que voy a hacer yo es estar calculando el trabajo del roce.
Y el trabajo del roce se asocia a la pérdida de energía mecánica, por ejemplo. La fuerza, una fuerza conservativa, eh, no conservativa, me va a generar pérdidas o ganancias de energía mecánica. ¿Se entiende? Entonces, si nos piden cuál es la energía mecánica o cuál es la altura final de este problema, siendo que hubo una zona rugosa, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que se perdió energía mecánica. Entonces, tenemos que usar esta expresión. Las dos son válidas, pero si se dan cuenta, van a diferentes temas. Si les pregunto, ¿cuál es el trabajo de la tensión? Tienen que usar probablemente la de abajo, o no, o ni siquiera la de abajo, porque esta incluye a todas las fuerzas, ¿sí? A la tensión, a la peso, por ejemplo. Entonces, si les piden, por ejemplo, dame el trabajo de la tensión, tendría que calcularlo explícitamente así. Ya. Si te piden el trabajo neto de una partícula que se movió en tanto instante de tiempo, ahí es directo con energía cinética. Pero si me piden o me preguntan acerca de cambios de energías cuando hay fuerzas no conservativas donde se pierde energía o se gana energía, tengo que usar sí o sí esta, ¿ya? Que probablemente esta la van a usar mucho más que a la amarilla, ¿ya? Por el tipo de pregunta y el tipo de problemas que estamos resolviendo, ¿ya? Entonces, y como para cerrar este ejemplo, entonces la gravedad de cierta forma, si lo piensan, como para aterrizar esto, está transformando energía cinética en potencial, ¿sí? Y por eso se genera este trabajo negativo, ¿ya? Es solamente una convención. Si convirtiera potencial en cinética, sería positivo, porque tenemos un delta K que está asociado a la energía cinética final menos la inicial, pero es solamente una convención, ¿ya? Ok, a ver, eh, bueno, aquí también les dejé como cuando no se conserva la energía mecánica, vamos a tener que usar esta expresión que ya les dije. Debido a estas fuerzas no conservativas, eh, que pueden ser, por ejemplo, el roce o alguna fuerza mecánica que nos agregue energía, alguna fuerza magnética, eléctrica, ¿ya? Entonces, cuando tengamos fuerzas no conservativas, el trabajo va a ser igual a la diferencia de energía mecánica, no solo la energía cinética, ¿sí? Va a tener que tomar en cuenta todas las energías que hay en el sistema, ¿ya? También a veces me consultaban, ¿por qué cuando tomo un tramo y quiero otro, quiero ver cuánto hay en el otro o en el final del otro, no tomo en cuenta la energía potencial? Que eso pasaba en el auxiliar pasado. Como que a veces seguíamos calculando cosas y no calculábamos energía potencial de momento. Y eso es porque estamos calculando en ciertos instantes, ¿sí? O sea, está bien. Por ejemplo, si, eh, no sé, teníamos el problema, bueno, en la parte de abajo, cuando ya empezaba a subir la cuña, como que nos centramos en cuánta energía se perdía nomás. Y no necesitaba calcular la energía potencial porque yo tenía una energía aquí, sabía cuánto era la energía inicial. Ah, ahora sí, sabía cuánto era la energía inicial. Yo quería cuánto era la final nomás. Y yo, para calcular la final, perdón, ahí sí. Solamente, ahí no sé por qué se cae, ahí sí. Ya, volviendo a esto, entonces, yo lo que hacía era como calcular la... Tenía una energía inicial y sabía que después de un tramo se perdía energía, entonces
¿Qué hacía yo para calcularla? Tomo esa energía y veo y le resto la que se perdió. Entonces no es necesario calcular exactamente cuál es la energía ahí, si ahí hay potencial, si ahí hay cinética, si ahí hay una pérdida. O sea, yo podría hacerlo así también. Podría decir ya en ese instante hay tanta energía cinética y tanta eh, potencial. Y la calculo. Otra forma de hacerlo. Si se puede calcular, si conocen esa velocidad, también lo pueden hacer. Ya son dos formas diferentes. Y lo último fue esto. Aquí sinceramente yo era el que estaba equivocado y confundido con respecto a esto. ¿Ya? Porque yo suelo utilizar esta expresión que es la fuerza, producto punto, el desplazamiento como el trabajo. Pero no recordaba esta expresión que es la que ustedes suelen usar y se suele enseñar en el colegio, que básicamente es lo mismo, pero eh, como no conocen qué es el producto punto, quizá en el colegio, por ejemplo, o de forma más básica, se descompone. Básicamente, en vez de operar como un producto punto, se operan las magnitudes de los vectores, de ahí sale, y ese sería el coseno del ángulo entre los vectores. Y ahí es donde me confundí yo en la clase, que espero, si es que los confundí, espero que ahora se aclare. Porque ese va a ser el ángulo que comprometa los dos vectores. Ahí es donde genera la confusión yo, porque en el problema también había un teta, entonces, en el problema que vimos había un teta, entonces olvidé ese pequeño detalle que ese es un ángulo diferente. Es el ángulo entre los vectores, ¿ya? Entonces pueden hacerlo de ambas maneras, ¿sí? Por ejemplo, si recuerdan aquí, la fuerza de roce era esa y el desplazamiento era ese. Se desplazaba en X, eh, una distancia D, y la fuerza de roce era de esa magnitud en X, pero negativo. Entonces, básicamente, ¿qué me quedaba? Me quedaba eh, que el trabajo sería mg coseno de teta. Y aquí está la dirección y sentido del vector, cruz D. ¿Sí? Y si yo opero eso, bueno, me queda mg coseno de teta. Y al operar este vector y este vector, yo sé que el producto punto de dos vectores iguales es uno, pero por el signo de este me queda negativo. Entonces, por eso me queda negativo, que es equivalente a haber utilizado esto, haber utilizado esta de acá, a esta de acá, que sería entonces la magnitud del roce, sería eso, la magnitud del desplazamiento, eso, y el ángulo entre ambos vectores, que en este caso tengo uno apuntando hacia acá y otro hacia acá, por lo tanto tengo un alfa de 180. Y eso me daba igual el signo menos, que va a aparecer acá, acá al final. ¿Ya? Sí, espero eso se aclare. ¿Ya? Entonces, ahora que se entiende un poco más, recuerden que esa expresión compromete el ángulo entre los vectores. Pero si ya saben y deberían saber operar con producto punto, debería salirles más directo con esta fórmula. Sí, no tendrían que recordar que hay que eh, definir bien cómo se operan los vectores, ¿ya? Ya también recordar que el producto punto, por ejemplo, entre vectores eh,
perpendiculares, por ejemplo, y cruz X va a ser cero, porque el ángulo entre ellos es 90 grados. ¿Sí? Entonces el coseno entre ellos es de 90. Digo, el coseno de 90 es cero. ¿Ya? Segundo, no sé por qué esto se desconecta. Ahí sí. Entonces, cerrando con eso, otra cosa que quería aclarar y que ya, bueno, muchos saben, pero siento que a algunos igual les confunde, que cuando tenemos sistemas, y sobre todo pasa con fuerzas, que las fuerzas no quedan como listas para trabajarlas en el sistema que definimos nosotros. Por ejemplo, siempre pasa en los planos inclinados que la normal va a quedar acorde a ese sistema que es el más cómodo para usar en plano inclinado, porque queda proyectadita en I, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el peso? Queda fuera de ese sistema, porque queda entre medio, básicamente es un vector que se puede descomponer o proyectar en dos vectores, en X y en Y. Entonces eso recuérdenlo y tienen que saber cómo calcularlo. Ahí tienen que buscar un ángulo que les va a definir el problema, por ejemplo ese. Entonces aquí me quedaría, si yo quiero escribir esta fuerza peso y yo la quiero describir para mi sistema, yo tengo que proyectarla en ambos ejes, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ahí me quedaría la magnitud del peso por el coseno del ángulo, me quedaría proyectada ahí, ¿sí? Y lo mismo para el otro eje. Entonces ahí adecuo mi vector a mi sistema, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que se hace, ¿ya? Si aún les cuesta esto o no logran ver esto, tienen que aprenderlo, ejercitarlo, porque esto les va a salir en este curso y en los cursos siguientes de física. Entonces, es algo básico, es adecuar un vector a mi sistema, ¿ya? Entonces, también, va, bueno, ahora vamos a ver colisiones. Vamos a entrar al tema que nos convoca y les voy a mostrar un pequeño video, ¿ya? Ujú. Entonces, primero, déjenme acá. Ya, eh, creo que ahora se va a ver. Ujú. Ahora sí, ya. Entonces, esto es lo que vamos a estar estudiando desde ahora, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? ¿Ya? Parece difícil de estudiar. Un fenómeno no sencillo de predecir o de por qué pasa, por qué se deforma así, qué pasa, por qué, si se dan cuenta, hay un sonido fuerte. Entonces, eso es lo que queremos entender acá, ¿ya? Si se dan cuenta, generalmente en choque, lo que más nos va a importar es la energía cinética, ¿ya? No hay un cambio muy grande, al menos en la mayoría de los ejercicios que vamos a estar trabajando, no hay un cambio en la energía potencial. Si ambos autos que van en el suelo chocan
Pero si hay un gran cambio brusco en la energía cinética, si se dan cuenta. Si el auto venía a una gran velocidad ambos autos y ambos quedan quietos muy rápido, ¿sí? Cambios bruscos de energía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya? Bueno, se observa lo que ustedes todos conocen. Hubo un choque, ¿ya? Este choque, ¿qué genera? ¿Ya? Genera cambios bruscos de energía, ¿ya? O sea, no es que genere... eh, recuerden que la energía siempre se va a conservar. Entonces lo que pasa acá no es que esa energía desaparece. ¿Qué pasa con la energía cinética? ¿Ya? Entonces lo que pasa acá, que esa energía cinética, ¿ya? Se va a liberar en forma de calor, en forma de ruido, eh, en forma de formación como una energía más interna de... O por ejemplo, el calor también se libera por eso, porque los átomos van a vibrar más rápido y van a generar, es como una energía interna dentro de los átomos, como más atómica, ¿ya? Pero a nivel macro vemos que la energía cinética se transforma en otro tipo de energía, ¿ya? Entonces eso es lo importante de observar, ¿ya? Entonces, ahora, volviendo al iPad, tenemos entonces que nos van a interesar tres tipos de choque, ¿ya? Un segundo, no sé por qué esto no se conecta. Nos van a interesar los choques elásticos, eh, inelásticos y plásticos. Ya, perfecto. Ya, entonces, no sé por qué esto se desconecta. Ya, entonces, primero que todo, en todos estos choques, lo que va a pasar es que bueno, vi que ya estuvieron viendo algunos ejercicios, ya vieron en clases la intuición de momentum, ¿ya? O se suele escribir con una P. Entonces, en todo esto se va a conservar el momento, ¿ya? O sea, la masa por la velocidad inicial va a ser igual a la masa por velocidades de ambas partículas al final. Entonces, eso se va a conservar para todo este tipo de choques, ¿ya? Claramente aquí estamos haciendo una aproximación porque en la práctica los dos autos iban con velocidad, ¿ya? Eh, eh, Los dos autos iban con velocidad y quedan parados prácticamente. Entonces, tenía un momentum y al final terminé sin momentum. Pero porque hay muchas condiciones reales que no estamos considerando en estos problemas. ¿Ya? Primero que todo, el choque elástico es una aproximación aún más grande, porque vamos a asumir que en este tipo de choque no van a haber deformaciones, no va a haber pérdidas de ningún tipo. Entonces se va a conservar la energía. Ese va a ser un tipo de choques ideal. Entonces, ¿qué va a pasar en estos choques? Vamos a estudiar cómo, cómo cómo es el choque de los objetos, pero en un entorno ideal donde se va a conservar la energía. Probablemente podríamos pensarlo quizás como en, no sé, en el choque de una, una mesa de pool. Ahí eh, va a ser más o menos un entorno poco más ideal, ¿sí?
si lo quisieran visualizar en un caso real. Inelástico es donde no se conserva la energía, ¿ya? Aquí vamos a tener pérdida de energía, ¿ya? Pero se va a seguir conservando el momento. ¿Ya? Caso plástico, va a pasar lo mismo, donde vamos a tener pérdidas de energía, no se va a conservar necesariamente la energía cinética, pero, eh, bueno, no sé si les dije que la energía elástica es asociada a pérdidas de energía cinética, porque recuerden que les dije que aquí no nos va a importar mucho cuánto varía potencialmente, o si es que hay energía potencial involucrada, no es mucha la diferencia. Entonces, no, lo que se conserva o de lo que vamos a hablar es más de conservación de energía cinética. Y el plástico, el último que nos queda, es básicamente un choque inelástico, pero las masas quedan unidas. Es como que yo choque un auto por atrás y este auto se quedan avanzando eh, como una sola masa. Ya, la gracia es que en esos casos mis velocidades post-choque van a ser iguales para ambos objetos. ¿Ya? Entonces, bueno, esto ya se los dije que la energía potencial casi ni cambia. ¿Ya? Bueno, si es que no cambia en la mayoría de los problemas. Ya, dudo que involucren este tipo de problemas. ¿Ya? Al menos en este curso. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a comenzar con los ejercicios. ¿Ya? Se fue una introducción más o menos teórica. Si hay alguna duda, no duden en consultar o enviar un mensaje. Así que queda atento. ¿Ya? Bueno, entonces ahora vamos a empezar con el primer ejercicio. Eh, Aquí tenemos al primero con una esfera de masa m, se mueve con rapidez p sub cero, como sale aquí. Sí, va a ir hacia allá y va a chocar con esa bolita con un bloque de masa 3m inicialmente en reposo. ¿Ya? Después del choque, el bloque de este bloque de 3m avanza y comprime un resorte ideal. ¿Ya? Entonces, tenemos lo siguiente. Nos dicen que es un choque elástico. ¿Ya? Al decirnos eso, al tiro tenemos que recordar qué implicaba tener un choque elástico y qué nos garantiza. Garantiza conservación de momentum y de K. ¿Ok? Entonces tenemos a estas dos cosas. Entonces empezamos a escribir la ecuación. ¿Ya? Primero que todo, el momentum inicial sería mv sub cero y el final sería m, eh, mb sub uno, que no sabemos cuánta velocidad va a salir esa partícula, más 3mb sub 2. Y lo mismo en energía. Mb sub cero cuadrado partido de 2. Y vamos a salir con esa velocidad de uno que no sabemos. Y esa velocidad de sub 2 que tampoco sabemos. Entonces, ¿por qué nos sirven las dos ecuaciones? Tenemos dos incógnitas, por lo tanto necesitamos de dos ecuaciones para resolverlas. Ok, primero entonces vamos arriba. Tenemos que, si escribimos la ecuación uno, cancelamos los m, nos queda b0 menos 3b2 es igual a b1. ¿Ya? Entonces ahora si reemplazamos b1 en la segunda, cancelamos esas cosas que se ven iguales. B0 cuadrado, eh, B0 menos 3B sub 2 al cuadrado más 3B sub 2 al cuadrado, ¿cierto?
Déjenme revisar algo. Perfecto. Ok. Entonces, ahí, espero que no haya ningún. Veo todo bien. B sub 2. Entonces, acá, B sub 2 al cuadrado. Vamos a resolver ese binomio. 6 b sub 2 b sub 2 más 9 b sub 2 al cuadrado más 3 b sub 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, básicamente estamos utilizando las ecuaciones que nos proporciona el choque elástico y estamos trabajando para encontrar cuáles son las velocidades con las que salen las partículas luego del impacto. Entonces, aquí podemos cancelar eso. eh, en- Aquí nos queda 6. Si pasamos hacia acá, esto nos queda 12 b sub 2 al cuadrado. Eso nos queda así, así. Y eso nos queda b sub 2 tiene 2 y b sub 2. Sí. Entonces básicamente nos queda que b sub 2 sale con la mitad de la velocidad con la que venía b sub 1 y vamos a ver cuánto sale la partícula que venía con velocidad. Sería b sub 0 menos 3 b sub 2 es igual a b sub 1. B sub 0 es igual a menos 3 medios de b sub, perdón, 3 medios de b sub 0 menos 1, 4, 2, 2, b sub 0 menos 3. Eso implica que b sub 1 sale en sentido opuesto con la mitad de la velocidad. ¿Ok? Entonces, básicamente, si choca una masa con el triple de su masa, lo que va a pasar es que salen en diferentes sentidos y nos interesa saber cuando sale la masa v sub 2, que ya sabemos que sale con velocidad v sub 2, ujú, que es masa 3m, cómo va a comprimir a un cierto resorte. Entonces, la gracia aquí es darse cuenta que este problema ya deja de ser de colisiones porque ya pudimos, ya nos interesó, ya sacamos, exprimimos todo lo que nos brinda la información acerca de las colisiones, ya la tenemos, que es las velocidades finales, que es lo que nos interesa principalmente calcular en colisiones. Pero ahora pasamos a un problema de energía. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una energía cinética inicial y queremos calcular cuando ese resorte, esa partícula va avanzando y va a empezar a comprimir ese resorte hasta que llega a una compresión máxima y ahí lo va a soltar y va a devolver la partícula con una velocidad hacia el otro lado. Pero lo que nos interesa a nosotros es calcular, eh, como nos pedía el problema, determine la compresión máxima del resorte. ¿Ya? Entonces, para saber la compresión máxima necesitamos saber justo cuando la energía cinética es cero, porque ahí es donde está más comprimido y cuando se va descomprimiendo gano energía cinética de nuevo y cuando lo voy comprimiendo igual tengo energía cinética. Pero cuando es cero es cuando tengo toda mi energía, así como estamos en un problema donde se conserva la energía debido a que no hay roce o fuerza no conservativa, toda mi energía cinética cuando sea energía potencial elástica es cuando tengo mi máxima compresión. Entonces, tengo un tramo inicial en donde mi energía cinética inicial es igual a mb sub 2 al cuadrado partido 2, sí, 3m, perdón, y b sub 2 es 3m partido 2 b sub 0 medios, ¿ya? O sea, si queremos hacer más
precisos, nos quedaría así. ¿Ya? Y la final, si la calculamos, solo queremos, nos interesa ese instante donde la energía elástica es máxima, ¿sí? O sea, y eso lo tenemos cuando no hay energía cinética, no hay energía cinética, y eso lo tenemos para un instante de compresión que queremos calcular, pero sabemos que la energía en este instante cinética es cero. Por lo tanto, si igualo energías, como se conserva, la energía cinética inicial es igual a la energía elástica en ese punto. Ujú. Debe ser igual a la energía en ese punto. Y acá 3m partido 8 de sub 0 cuadrado debe ser igual a un medio K, que es la constante proporcional del resorte. Y eso así. Entonces, 1, 4, queda 3m. Quedan 4K de sub 0 cuadrado X. Entonces, la compresión máxima va a ser en ese instante. Va a ser de esta magnitud, perdón. Sí. Por lo tanto, si se dan cuenta, transformamos un problema de colisiones en un problema de energía. Lo que nos interesó fue, primero que todo, entender cómo era la colisión, entender con qué velocidad iban a salir luego de la colisión las partículas, y teniendo las velocidades sabemos que si hay velocidades, las partículas tienen energía, energía cinética. Queremos calcular, el objetivo del problema era calcular cuál es la máxima compresión del resorte, y en ese punto yo sé que la energía cinética es cero. Por lo tanto, toda mi energía cinética antes de que se empiece a comprimir el resorte, cuando no tengo energía potencial elástica, o sea, solo tengo cinética, sin considerarla. ¿Por qué no considero la otra partícula, la energía cinética de la otra partícula? Porque sí la podría considerar como para la energía total, ¿sí? Es mecánica total, porque esa energía está presente, pero va a estar aportando tanto como al inicio como al final. Si se entiende la partícula uno, como no le va a pasar nada, no se va a comprimir, siempre va a tener energía cinética de la misma magnitud, entonces va a ser la misma al inicio que al final. Por eso me olvido de eso y prefiero solo considerar y centrarme en esta partícula que sale después y es la que realmente va a traspasar energía cinética a energía potencial elástica. ¿Sí? Bueno, pero si hay entendido, ese era un ejercicio de colisión elástica. Vamos ahora con uno de choque inelástico. Tenemos una mesa de pool sin roce, una bola blanca de masa m, ¿ya? Que se mueve con rapidez v sub cero y choca de forma inelástica, o sea, no se conserva la energía cinética con una bola roja idéntica, ¿ya? Idéntica, o sea, de la misma masa, inicialmente en reposo, ¿ya? Después de ese choque, la bola blanca queda con rapidez v sub cero, ¿ya? V sub cero partido 3 y sigue avanzando en la misma dirección. La bola roja sale hacia adelante también, con una velocidad, ¿ya? V sub roja. Y luego choca perfectamente con una bola azul idéntica, ¿ya? Choca perfectamente, de forma perfectamente inelástica, ¿ya? Quedando ambas pegadas. Eso se refiere a un choque plástico, porque nos están diciendo que quedan pegadas, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Van a chocar y después
Estas van a salir así, ¿ya? Ahí para, es igual si ahí con su velocidad respectiva, ¿ya? Entonces ahí va hacia la tronera, ¿ya? Perfecto. Entonces, lo que nos piden, queremos la velocidad de rapidez, eh, la rapidez de la bola roja justo del primer choque. Ya, esto es lo primero que nos piden. Vamos a calcularlo. Entonces, como es un choque inelástico, sabemos que se conserva el momentum, no se conserva la energía cinética, por lo tanto tenemos que este era nuestro instante inicial, nuestro momentum inicial, ¿y cuál sería el final? El final sería m por la bolita blanca más la bolita roja, que sería mb sub roja. Y sabemos que eso se conserva, por lo tanto, mb sub cero igual a mp sub cero partido 3 más mb sub roja. Y yo quiero despejar mb sub roja, tengo una incógnita, una ecuación, no tengo problema. B sub cero menos B sub cero 3 me da 2 tercios B sub cero. Entonces, aquí tengo mi primera respuesta. Perfecto. Que me piden ahora la rapidez del conjunto rojo y azul del segundo choque. O sea, B sub azul. Me están pidiendo con qué velocidad salen esas partículas. Ya. Entonces, nuevamente tenemos un choque plástico. Eh, ojo que hay diferentes formas de llamar a esto. Hay gente que les llama choque plástico, inelástico, eh, choques no perfectos, no ideales. Hay un montón de nombres. No sé qué nombre usará el profe. No sé si son los mismos que a los que me refiero yo, pero de todas formas, em, no sé si le sale un choque no ideal. Podrían preguntar, ¿se conserva la energía? ¿Siguen pegados? Eso se puede sacar con el ejercicio. Entonces, tengan cuidado con esa anotación y traten de preguntar mejor, porque hay mucha anotación con respecto a los diferentes tipos de choque. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que se va a conservar nuevamente. Teníamos ahora que el momentum para el segundo choque, el momentum inicial va a ser después igual al del final. Podemos despreciar la masa blanca. ¿Por qué? Porque no va a participar en el choque. La voy a incluir, pero van a ver que la podemos despreciar. Ya, entonces, miren, si la incluimos, sería, vamos a incluir a la masa blanca y ahora la roja. Esa es la inicial, esa es la velocidad roja que quedó después de la primera colisión y la blanca quedó con esa velocidad, ¿ya? Blanca y roja, perdón, blanca, ¿ya? Y del final también tenemos a la blanca, tenemos a la roja y al azul con la misma velocidad final. ¿Por qué? Porque es un choque plástico, entonces salen con la misma velocidad, ¿sí? Salen pegaditas. Por lo tanto, si se dan cuenta, si yo conservo,
Yo podría despreciar desde el inicio a la blanca, porque se dan cuenta igual se va a cancelar, como no participa del choque, no va a variar su momentum, por lo tanto, estaba de más. Está bien, esto nos dice que se conserva el momentum global del problema. Sí, pero también podemos despreciar a las que no participan del choque porque van a seguir, a menos que cambien, tengan un cambio de velocidad por X motivo, o estén en una zona con rosa y tengan cuidado. Pero si están en un contexto normal, no consideremos a las partículas que no participen del choque porque no van a variar su momento. Siempre y cuando varíen su momento, hay que considerarlas. Por ejemplo, si esa blanca después se hubiera ido a otra zona con roce, ojo, porque bajaría su velocidad probablemente, entonces cambiaría su momentum, por lo tanto influiría en el cálculo final. Pero como no era el caso, podíamos haberla despreciado. ¿Ya? Ujú, ujú. Entonces nos queda que la velocidad de de la pelotita azul y roja pegaditas va a ser un tercio de va a ser un tercio de la velocidad v cero. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra segunda respuesta. Ahora nos preguntan la energía cinética perdida en cada choque. Bueno, nos dijeron que no se conserva la energía cinética en choque inelástico, por lo tanto veamos cuánto se perdió. Entonces tenemos la energía cinética inicial, que era cuando iba la bolita blanca tranquila, ¿ya? Luego chocó con la roja, ¿ya? Chocó con la roja. Veamos cuánto queda de energía o cuánta energía hay después del choque. Así podemos ver cuánto se perdió antes y después del choque. Entonces, después del choque tenemos que la blanca queda con un tercio de velocidad y la roja queda con la mitad de V0. Ya sale con V0 medios. Eso es M medios B sub 0 cuadrado partido 9 más B sub 0 partido en 4. ¿Ya? Ok. Entonces, tac, esto también puede salir. Sub 0 cuadrado, esto lo multiplicamos por 4, 36 más 9 por 36. Perfecto. Entonces nos queda m b sub 0 partido 2, 13 tiene 36. Ya esa sería nuestra K final después del primer impacto. Entonces, ahora si comparamos el delta K, ¿ya? MB sub 0 cuadrado partido 2 menos esto. Ujú, ujú, sería 13 partido en 36. Sería 26, 36 avos. eh, MB sub 0 2. ¿Ya? Entonces esto sería... mm, a ver, quiero ver si hay algún error acá. Perdón, a ver. La roja venía con velocidad. Ay, ahí me equivoqué. Sí, porque la roja venía con dos tercios de V sub 0. ¿Sí? Dos tercios de V sub 0, ahí sí. Entonces, esto estaba mal así y era 4 novenos. Entonces aquí me queda 5 novenos. ¿Sí? Y acá, perdón, estoy corrigiendo ese pequeño detalle.
Aquí nos quedaría igual 5 novenos. Por lo tanto, 5 novenos. Nos quedaría acá 4 novenos. Uno, 2. Me queda 2 novenos de mv sub 0 cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahí estaba cuánta energía se perdió. ¿Sí? ¿Ya? Entonces calculamos la energía previa al choque, la energía después del choque y sacamos la restamos y vimos cuánta diferencia hay, que es la energía que se perdió. Entonces tenemos la energía del primer choque, perdida del primer choque, ¿ya? Entonces ahora teníamos cuidado aquí que la energía total después del segundo choque era 5 novenos mv sub 0 cuadrado partido 2. Por lo tanto, ahora sí calculamos la final, que sería considerando eh, a la blanca. La blanca sigue con la misma velocidad. Y las otras dos salen con la misma velocidad, así que las voy a incluir aquí al tiro a las dos masas, a la roja y a la otra. Y salían con B azul, que B azul era B sub 03. ¿Ya? No, voy a bajar eso ahí por ahí, por mientras. Se nos queda más cómodo. Entonces, 3M, ¿ya? Entonces, nos queda 3 por 9 mv sub 0 cuadrado partido en 2. Ya, estoy tratando de acomodarlo para dejarlo más o menos parecido. Ya. Entonces, ahora si se dan cuenta, esta era la que ya tenía antes y esta era la que tuve después. Por lo tanto, quedaría, si yo la resto, la final menos la inicial, me queda mb sub 0 cuadrado partido en 9. Entonces ahí tengo la energía que se perdió en el segundo tramo. ¿Ya? Entonces, ojo acá, que aquí no usé esta porque esa era la energía perdida en el primer tramo, entonces, ¿de qué me agarré? De la energía luego del segundo tramo. Eso es lo que me tiene que agarrar y luego ver cuánta energía hay luego del segundo choque, que era esta. Y las resto y concluyo cuál es la energía eh, perdida luego del segundo choque. ¿Ya? Perfecto. Me gustaría que se repasara ese ejercicio. Estos ejercicios hay que hacerlos de nuevo para ir dándose cuenta de cuándo tengo que calcular la energía, antes, después, ¿ya? Repásenlos eh, y asegúrense de ir entendiendo cuándo hay que ir calculando la energía. ¿Sí? Si se dan cuenta, estos problemas que son de choques, básicamente usamos pura energía para resolverlos, ¿ya? Vamos con el tercero, que sería un bloque de masa M se encuentra inicialmente en reposo. Ya imaginemos ese bloquecito, ya.
Ujú. Ya, y nos dicen que hay una bala, ya, una bala que se mueve inicialmente con velocidad v sub cero, ya, y se incrusta en el bloque, quedando ambas unidas después del impacto. ¿Qué tipo de choque es? Perfecto, choque plástico, porque van a quedar unidas después del impacto. Ya, entonces, después del impacto, si lo queremos ver así, la varita está adentro, pero le traspasa su energía. Bueno, sí, o sea, igual hay pérdida de energía en este choque porque es un choque plástico, pero en cierta forma traspasa energía a este bloque, lo que le permite continuar avanzando con una velocidad. Y luego del choque, el conjunto bloque-Val entra a una zona rugosa de largo D, ¿ya? Donde actúa el roce cinético con coeficiente mu. Después de atravesar esa zona, el conjunto sube por una rampa lisa hasta detenerse en una altura h, ¿ya? Avanza y se detiene a una altura h. Parecido al problema del skater, sí, pero aquí tenemos un choque, pero tenemos que llevarlo a lo que conocemos. Choque, adecuamos el problema para calcular velocidades y después nos olvidamos del choque y solo trabajamos como si fuera un problema de energía. Entonces, tengo la bala inicialmente con una masa m de la bala, ¿ya? Tenemos que se conserva el momento en este problema, entonces inicial me igual el momento final. Y luego del choque se solapan estas masas y quedan con la misma masa, con la misma velocidad final, como diría que un choque plástico. Por lo tanto, es sencillo predecir que la velocidad luego del choque para ambos objetos es esta, ¿ya? Y prácticamente dejamos atrás el choque, ¿sí? Conseguimos la velocidad final con la que sale el objeto y nos olvidamos del choque y ahora un problema de energía, ¿ya? Si se dan cuenta, bueno, quizás haya problemas de choques múltiples y hay que ir teniendo más cuidado, pero eh, no es más que calcular velocidades, ¿ya? Entonces, ahora empieza nuestro problema de energía, ¿ya? Si se dan cuenta, voy a tener una zona de eh, roce, rugosa, ¿ya? Voy a tener una zona rugosa y por lo tanto voy a perder energía, ¿ya? Entonces, tengo que primero ver qué energía inicial tengo. Energía inicial es solo cinética, ¿ya? Mi energía cinética es m partida en 2 por m, que prácticamente es m dos veces su final, ¿ya? Esa es la energía que tengo actualmente. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el roce? Porque ahora voy a entrar al roce. Se pierde energía. ¿Cuánta? ¿Cómo la calculo? Recordemos que ahora el roce es una fuerza no conservativa, entonces puedo saber cuál es el trabajo del roce y el trabajo del roce es igual a la diferencia de energía. Sí, por lo tanto el roce me dice cuánta energía se perdió. Digo el trabajo. Entonces si calculo el trabajo del roce, yo sé que el roce en este caso es fuerza de roce, producto punto, el desplazamiento. Ya si se dan cuenta el roce iría hacia acá en menos X tongo por la fuerza de roce, que vamos a ver cuánto hay, y el desplazamiento va a ser una instancia de en X tongo. Entonces voy a hacer el producto
escalar ahí que es menos uno. Ya, fuerza de roce por D por menos uno. Ya, la fuerza de roce es normal por mu por menos. Y la normal en este caso coincide con el peso que estamos en un plano inclinado. Por lo tanto, sería m más m por g por mu por t. ¿Ya? Con el signo menos. Por lo tanto, nos dice que esta fue la energía que se perdió. Por lo tanto, mi energía mecánica actual sería la cinética inicial menos, o sea, más el trabajo del roce. ¿Ya? Entonces, con eso tengo que es m pf final al cuadrado partido en 2 menos m más mg mu por d. ¿Ya? Ujú. Ahora, lo que nos preguntan es hasta qué altura llega. Entonces, lo que va a pasar es que toda esta energía que yo tengo, ¿ya? Toda esta energía que yo tengo, que era inicialmente cinética, pero se perdió un poco de cinética en en la zona rugosa. Ahora esta energía cinética va a pasar cuando estoy subiendo en un plano inclinado por la fuerza de peso, esa energía cinética se transforma en potencial. Entonces, ¿qué me va a interesar calcular a mí? El punto donde toda mi energía cinética se ha transformado en energía potencial. ¿Por qué? Porque ahí es donde llega a esa altura máxima H. A esa altura H. ¿Ya? Sí, porque hasta detenerse momentáneamente. ¿Ya? Entonces se detiene, entonces no hay energía cinética. Ya no medían la máxima, pero medían cuando se detiene. Entonces, bueno, prácticamente cuando todo es energía potencial. Entonces, ese momento donde toda la energía es potencial, yo sé que va a ser a esa altura. Y yo tenía toda esa energía y porque en ese tramo se conserva la energía debido a que no hay fuerza no conservativa, yo sé que mhg es igual a todo eso de ahí. ¿Ya? Entonces, si esto lo despejamos h, m, queda bf cuadrada por 2g menos el g se va acá. M más u d. ¿Ya? Entonces, y como eh, P sub F era M, M más M eso al cuadrado. Ah, ojo, aquí se me olvidó algo. Sí, sí, aquí se me olvidó algo porque eh, el peso, digo, la fuerza potencial máxima, tengo que considerar a ambas masas. Ya, ahí se me olvidó un pequeño detalle. Entonces aquí tenía que antes de empezar a desarrollar, tenía que tener cuidado con ese pequeño detalle. ¿Ya? Entonces ahora sí que sí. Y ahora sí podemos despejar H.
Entonces, esa debería ser nuestro resultado final. ¿Ya? Luego de esa corrección es que es importante considerar que como queda como un bloque, ¿ya? Hay que considerar ese pequeño detalle, ¿ya? Sí, a ver, déjenme asegurarme que todo esté en orden. Eh, sí, creo que acá he cometido otro error, ¿ya? Por eso hay que tener mucho cuidado, ya sé. Sabía que algo no calzaba porque dense cuenta que cuando calculé la energía cinética, ¿ya? Yo tengo que eh, incluir la masa total. Ya, como estamos acostumbrados a trabajar con una masa, suele uno olvidar este término porque ahora son dos masas, ya son diferentes. Entonces, acá, por ejemplo, se me olvidó también ese término, ya, y aquí también. Ya, entonces aquí yo lo podía cancelar directamente. Ya, entonces me quedaba así. Ya, eso es el cuadro. Ahí sí que sí. Sí, perfecto. Sí, entonces, bueno, espero que esos errores lo ayuden a darse cuenta con qué cosas hay que tener cuidado, ¿ya? Eh, bueno, a todos nos puede pasar que estamos acostumbrados a trabajar como la energía cinética es m por b cuadrado partiendo, entonces, ah, hay que tener cuidado cuando hayan choques porque las masas pueden ser diferentes y yo tengo que considerar la masa total, si salen solapadas, tengo que tener cuidado. Entonces, a eso los invito a aprender de mis errores porque les puede servir. Sí, o también si ustedes cometen errores, ahí es donde uno aprende. Ahí es donde uno, tengo que tener cuidado con esto en el futuro. ¿Sí? Lo importante es tratar de analizar. Yo, eh, yo había hecho este ejercicio en papel y no me había dado esto, por eso me di cuenta. Pero ahora que lo volví a hacer, me di cuenta que había un detalle. Entonces, eso tienen que tratar de hacer. Volver a hacer los ejercicios incluso, los que les cuestan. Y si hay algún detalle que no les sale igual, recorregirlo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, y también tener en cuenta estas cosas. ¿Ya? Porque les pueden ser útiles, sobre todo en la prueba, cuando tienen que ponerse ahí frente al control, tener en cuenta las masas. También tuve un pequeño detalle en otra de las preguntas donde también reemplacé mal la velocidad del rojo por ir más rápido, que ir con cuidado, que ese tipo de detalles te juegan en contra, pero bueno, son detalles. Ya lo principal es que entiendan cómo hacer los ejercicios, pero queremos que también eh, lo hagan al 100%, o sea, vayan con calma, ir avanzando, volviendo atrás, sin apurarse, y es normal equivocarse, ¿sí? Así que eso, espero les sirva esta clase y a los que tienen que dar recuperativo que les vaya súper, a los que no, no pierdan la motivación, sigan estudiando
a los que le ha ido mal y quizás le vaya a ir mal en el recuperativo, no se rindan, sigan, sigan dándole esto, dedicación, practicar, ¿sí? Aprender, genera duda algo, ¿cómo será? Eh, chao, hasta ustedes mismos me han enseñado, se me olvidó la definición del trabajo esa con coseno y ahora tuve que volver atrás, repasarlo y recordar por qué era así, si era por la definición del producto punto. Entonces, eso, cuando cometan errores, no se frenen, motívense con esos errores a aprender más y a ir más allá y me fue mal, en la siguiente me va a ir bien y en la siguiente mejor aún y así. Así que eso, ánimo, cuídense chiquillos, nos vemos.